Buenas noches, bienvenidos al tema central del día de hoy de la Universidad del Valle, anestesia para cirugía de citorreducción más quimioterapia y intraperitoneal hipertérmica. Sugar Baker, un tema de interés por la complejidad y por lo que puede aportar a nuestros pacientes y el papel del anestesiólogo que es fundamental para que este desenlace sea adecuado dentro de un contexto perioperatorio. Está a cargo la doctora María Camila Castañeda, residente segundo año del programa de anestesiología de la Universidad del Valle. Y como tutor estoy yo, el doctor Ana Felipe Velázquez, profesora auxiliar de la Universidad del Valle. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches. Dar inicio a la presentación el día de hoy. Este es el temario que vamos a realizar. Primero hablar de la epidemiología, las generalidades, las indicaciones, posteriormente el procedimiento como tal, los efectos en el organismo de los agentes quimioterapéuticos y de toda la cirugía, y finalmente las consideraciones anestésicas en el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. ¿Por qué es importante hablar este tema? Resulta que siempre va a ser importante hablar de cáncer porque es la principal causa de muerte a nivel mundial. Este procedimiento como tal es el único tratamiento potencialmente curativo para la carcinomatosis peritoneal en algunos tipos de cáncer primarios del peritoneo y también es la última opción que muchos pacientes tienen una vez desarrollan carcinomatosis peritoneal secundario a un tumor primario como método paliativo. Mejora la supervivencia global a los 5 años, mejora significativamente la calidad de vida y el pronóstico, y la cirugía y la anestesia van a ser totalmente un reto tanto para el cirujano como el anestesiólogo, porque hablamos de una cirugía con altos cambios a nivel fisiológico y que dura en promedio de 8 a 18 horas. En cuanto a epidemiología, tenemos que es un procedimiento con una mortalidad aproximada del 0,5 al 12% y una morbilidad muy variada entre el 12 al 52%. Eh, es un procedimiento que permite una mejor mediana de supervivencia. Se ha descrito para el cáncer colorectal que pasa de 6,24 a 62 meses, el CA gástrico de 6,5 a 18 meses, el CA de ovario de 22 a 64 meses, el mesotelioma peritoneal de 12 y 27 a 92 meses y como supervivencia general a los 5 años de forma global mejoran del 30 al 45%, principalmente para el pseudomixoma peritoneal que mejora del 65 al 86% a los 5 años. Como generalidades, empezamos en 1930, donde se realizó la primera cirugía de citorreducción para un tumor de ovario. Posteriormente, en los 70 se desarrolló la quimioterapia intraperitoneal y en los 80 se empezaron a ver los estudios y los beneficios de calentar la quimioterapia a nivel intraperitoneal. Ya posteriormente, en 1990, el doctor Paul Sugar Baker desarrolló y difundió un protocolo quirúrgico de cirugía de citorreducción más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal como tratamiento para la carcinomatosis peritoneal secundaria a diferentes tipos de cáncer y desarrolló además el índice de cáncer peritoneal. Entonces, ¿qué es la carcinomatosis peritoneal? La carcinomatosis peritoneal es la diseminación tumoral de las células malignas al peritoneo, incluyendo las serosas y la pared abdominal, y denota progresión o recurrencia de un tumor primario. Puede ser secundario a tumores primarios del peritoneo, como mesotelioma peritoneal y cáncer peritoneal primario, a tumores intraperitoneales, como cánceres digestivos y ginecológicos, y a tumores de origen extraperitoneal, como cáncer de mama, pulmón o melanoma. La cirugía de citorreducción es una cirugía de alta complejidad cuyo objetivo es eliminar todos los tumores macroscópicos mayores a 2,5 milímetros y extirpar total o parcialmente los órganos afectados y el revestimiento de la cavidad peritoneal. Entonces, ¿qué órganos podemos extraer? Se pueden extraer, hacer una peritonectomía de la pared abdominal anterior, de ambos diafragmas, pélvica, unión rectosigmoidea, úteros, anexos, vagina, aumento mayor y vaso, bursa aumental, colectomía, vesícula biliar, ligamento hepatoduodenal, cápsula de Gleason, riñón y uréteres. Estas son algunas de las imágenes que nos muestra lo extensa que es esta cirugía buscando eliminar cualquier rastro de tumor visible o macroscópico. Las técnicas para administrar la quimioterapia intraperitoneal, porque aunque se logre una adecuada citorreducción macroscópica,
siempre permanecerán depósitos tumorales microscópicos. Entonces, aquí es donde entra a jugar la quimioterapia. Las técnicas para administrar quimioterapia intraperitoneal puede ser una quimioterapia intraperitoneal temprana, donde se usan agentes de quimioterapia justo después de la cirugía de citorreducción, pero no hipertérmica. El HIPEC, que es la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal intraoperatoria, y la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal bidireccional, que es la misma que la anterior, pero al mismo tiempo también se administran agentes quimioterapéuticos por vía intravenosa. Y la que vamos a hablar el día de hoy, pues es HIPEC. El HIPEC, entonces, es emplear medicamentos activos sobre células tumorales residuales directamente en la cavidad peritoneal y vamos a tener un gradiente de concentración mucho más alto a nivel intraperitoneal que en sangre, lo cual nos ayuda para maximizar el efecto antineoplásico y disminuir los efectos sistémicos tóxicos. El éxito de esta quimioterapia va a depender totalmente de la citorreducción exitosa, porque solo penetra entre 2 a 5 milímetros a nivel tisular. ¿Por qué funciona esta quimioterapia? Resulta que estamos administrando dosis mucho más altas que las que usualmente administramos por vía intravenosa, las estamos instilando directamente sobre las células tumorales. La eliminación es mucho más lenta que la quimioterapia intravenosa debido a la barrera plasmática peritoneal. Los fármacos son hidrofílicos y de alto peso molecular, lo cual mejora el secuestro de células tumorales y causa menor absorción sistémica. Y la hipertermia aumenta la citotoxicidad y la penetración del agente quimioterapéutico. Entonces, a nivel de las células tumorales, lo que va a hacer es inhibir la síntesis de ARN, la mitosis, la reparación del ADN, causa desnaturalización de las proteínas y activa proteínas de choque térmico, finalmente dando lugar a la lisis de estas células tumorales. Las indicaciones de este procedimiento son carcinomatosis peritoneal secundarias a cáncer de ovario y cervix, cáncer de colon y recto, cáncer gástrico y tumores primarios del peritoneo como pseudomixoma peritoneal, mesotelioma peritoneal y sarcoma peritoneal. Estas son las indicaciones que han sido más estudiadas y las cuales se recomiendan en los diferentes tipos de guías. Las fases del procedimiento a grandes rasgos se dividen en dos. Primero, una cirugía de citorreducción en la cual hay que hacer una resección tanto del peritoneo como de los órganos afectados. Y segundo, la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal intraoperatoria. Pero realmente desglosándolas son 5 fases. Primero se realiza una laparotomía exploratoria, después la cirugía de citorreducción, posteriormente la quimioterapia, luego las anastomosis y reconstrucciones viscerales múltiples y ya por último el cierre del abdomen. El índice de carcinomatosis peritoneal nos sirve mucho para estratificar los pacientes. Usualmente estos pacientes han sido estratificados previamente con una laparoscopia para medir este índice. Este índice nos da una idea o es una valoración de la cantidad del tumor y la distribución dentro del abdomen y nos indica la carga de la enfermedad. Entonces lo calculamos realizando una división del abdomen en 9 regiones y a nivel del intestino delgado en 4 regiones. En cada región vamos a dar un puntaje de 0 a 3 dependiendo del compromiso tumoral y el puntaje máximo va a ser 39. La cantidad de las estructuras o los órganos que deberán extirparse durante la cirugía es directamente proporcional a este índice y como veremos es muy importante en los criterios de elección de los pacientes. Las técnicas para administrar la quimioterapia son dos. La primera, la técnica del coliseo o la abierta, que es esta que observamos aquí, es la técnica tradicional, la descrita inicialmente por Sugar Baker y emplea un retractor con catéteres y sondas de temperatura para asegurar los bordes de la cavidad abdominal en una posición elevada, creando una forma de un coliseo. Las ventajas de esta técnica es que permite una distribución uniforme del calor y de la quimioterapia, pero también tiene otros contras como que aumenta la pérdida de calor, hay una exposición disminuida de la pared anterior del peritoneo y aumenta el riesgo de contaminación para el peritoneo, para el personal porque se puede derramar algo de quimioterapia y también por los aerosoles que se producen. La otra técnica es la técnica cerrada, en la que los beneficios, pues se cierra temporalmente la pared abdominal y tiene algunos beneficios como la menor pérdida de calor, la menor contaminación y, perdón, la presión positiva facilita la penetración de la quimioterapia.
pero los contras sería que produce una presión intraabdominal mucho más alta que puede generar un compromiso hemodinámico y respiratorio mayor, la distribución puede ser desigual y aumenta el tiempo de contacto con el intestino, lo cual puede generar después dehiscencia de anastomosis o perforación. Sin embargo, ninguna de las dos técnicas es superior a la otra respecto a morbimortalidad. El objetivo entonces después de la cirugía de citorreducción es obtener un puntaje de 0 a 1, donde como les mencioné, el tumor macroscópico va a ser menor a 0,25 centímetros. Este es el objetivo de toda cirugía de citorreducción en este caso. Ya puntajes mayores significan una citorreducción incompleta y probablemente la quimioterapia no va a ser tan efectiva. La seguridad para el personal es muy importante y se debe realizar con gafas, careta, una mascarilla filtrante contra vapores orgánicos y aerosoles, guantes de nitrilo, polainas y muy importante que durante la fase de la quimioterapia la sala debe permanecer aislada, se debe tener un patinador externo ajeno totalmente a la sala. En caso de que se necesite algo, no es útil el biomonitoreo de rutina, es decir, la cuantificación de los agentes quimioterapéuticos en orina del personal, pero sí se debe tener una precaución quirúrgica y posquirúrgica hasta 7 días después del procedimiento, porque se ha demostrado que estos agentes permanecen en los fluidos de los pacientes hasta 7 días después, es decir, que todas estas medidas deben continuar en la UCI. En cuanto a la quimioterapia como tal, es un procedimiento donde se introducen de 4 a 5 cánulas en la cavidad peritoneal distribuidas. Dos de ellas se utilizan para la instilación de la quimioterapia y otras 2 o 3 se utilizan para el drenaje de líquido. A su vez, también se utilizan otras cánulas que son utilizadas para la medición de la temperatura, aproximadamente 6, que se distribuyen por todo el abdomen. El volumen, bueno, y todas estas cánulas se van a conectar al circuito de circulación extracorpórea de la máquina de HIPEC. El volumen a perfundir va a ser entre 3 a 6 litros a un flujo de 600 a 1000 mililitros por minuto, una temperatura entre 41 a 46 grados centígrados según el agente quimioterapéutico y posteriormente se administra el agente quimioterapéutico intraperitoneal, el cual se va a dejar en la cavidad entre 30 a 90 minutos. Y esto va a depender mucho de los protocolos de cada institución. Esta es la máquina que se utiliza. Y estos son los medicamentos o los agentes quimioterapéuticos que se utilizan. Entonces tenemos diferentes agentes que la indicación es según los tipos de tumor que presenta el paciente y ya en conjunto pues con el cirujano oncológico. Utilizamos doxorubicina, mitomicina, cisplatino, oxaliplatino, praclitaxel, mefalán y 5-fluoracilo. Y la estabilidad al calor al cual se administran son muy variadas, pero las dosis, si se fijan, van a ser mucho mayor que las que se utilizan usualmente en una quimioterapia parenteral. Los efectos en el organismo de estos medicamentos van a ser muchísimos. Hay muchísima fluctuación hemodinámica. Entonces, durante la fase de la cirugía de citorreducción, de por sí mismo, el impacto quirúrgico directo sobre la resección abdominal conduce a una compresión o un colapso de la vena cava inferior, causando disminución del retorno venoso y disminución del gasto cardíaco. Y durante la fase de HIPEC, es una fase hiperdinámica, hipermetabólica, donde aumenta la frecuencia cardíaca, la presión venosa central, el índice cardíaco, el índice de volumen sanguíneo intratorácico. También hay una disminución de la resistencia vascular sistémica y la presión arterial media, una disminución de la circulación abdominal, del retorno venoso y una resistencia vascular espláncnica elevada. A nivel respiratorio, de por sí la enfermedad puede producir derrame pleural y ascitis que puede causar atelectasia, disminución de la capacidad residual funcional y de la reserva respiratoria. Pero asociado, la fase de quimioterapia produce un aumento de la presión intraabdominal, lo cual lleva a que el diafragma se desplace cranealmente, reduce la capacidad residual funcional, aumentan las presiones en la vía aérea, aumenta el CO2 expirado, disminuye el gradiente alveolo arterial de oxígeno, causa acidosis respiratoria y metabólica y aumenta la extracción y el consumo de oxígeno. A nivel renal, entonces hay muchos factores que van a contribuir a que pueda desarrollarse una lesión renal aguda. Desde el prequirúrgico, entonces, el cáncer per se,
la nutrición, la anemia, la citis, la quimioterapia o la función renal previa deficiente. En la cirugía extensa, los líquidos endovenosos, las transfusiones, las fluctuaciones hemodinámicas que son bastantes, la inflamación sistémica, los agentes quimioterapéuticos, ante todo el cisplatino, y la pérdida de sangre mayor a 60 cc por kilo. Y en el posoperatorio, pues la toxicidad por el agente, las pérdidas de líquidos y los manejos de líquidos en el intra y posoperatorio. Entonces, la lesión renal aguda tiene una incidencia de 1,3 a 5,7%. Es reversible, pero aumenta el riesgo cardiovascular. Por eso, la importancia de la monitorización hemodinámica durante la cirugía. No existen hasta la fecha estrategias farmacológicas profilácticas para prevenir o tratar la lesión renal aguda perioperatoria. Anteriormente se describía la dopamina, la furosemida, el fenoldopan o el manitol, pero esos no tienen evidencia y por el contrario pueden hacer más daño, pero al parecer el tiosulfato de sodio sí tiene un papel protector, ante todo cuando utilizamos quimioterapia con cisplatino. Este es un estudio prospectivo que valoró 2 periodos consecutivos en pacientes que eran llevados a HIPEC y en el primer grupo no se les puso cisplatino, en el segundo grupo de 38 personas sí se les puso cisplatino a estas dosis, un bolo antes del HIPEC y al terminar a HIPEC una infusión continua de cisplatino, que se encontró que en los pacientes en los que se puso el cisplatino, ninguno desarrolló una lesión renal mayor a grado 3, mientras que en los pacientes en los que no se puso cisplatino, sí, varios de ellos desarrollaron lesiones renales y pues lesión mayor a grado 3. Incluso 2 personas pues terminaron en diálisis de forma definitiva. O sea que esta sí es una forma para disminuir la incidencia de lesión renal aguda en los pacientes en los que se utiliza cisplatino. Otras formas, otras medidas en las que podemos disminuir el riesgo de la lesión renal aguda es la optimización del volumen intravascular, la medición continua del gasto cardíaco, del suministro de oxígeno, la monitorización hemodinámica, los líquidos guiados por objetivos y obviamente evitar los nefrotóxicos adicionales. Hay otros efectos también sobre la coagulación debido a múltiples causas. Su pico máximo es entre las 24 y las 48 horas posoperatorias y se empieza a recuperar aproximadamente entre el tercer y cuarto día posoperatorio. Los factores que favorecen estas alteraciones en la coagulación son la quimioterapia prequirúrgica, las deficiencias nutricionales, el cáncer, la cirugía prolongada, los grandes cambios de fluidos, la pérdida de sangre, transfusiones, la pérdida de proteínas, principalmente la albúmina en un 60%, el fibrinógeno en un 4,5%, las fluctuaciones de temperatura, la acidosis metabólica y la disfunción renal y hepática. Y los cambios que observamos principalmente son una prolongación de los tiempos de coagulación, trombocitopenia, disminución de la antitromina 3, fibrinógeno y de factores principalmente el 8. Este es un estudios como este analizaron los parámetros de hemostasia en pacientes sometidos a este procedimiento con carcinomatosis peritoneal secundaria a diferentes tipos de cáncer. Se les hizo una medición de hemoglobina, plaquetas, fibrinógeno y parámetros tromboelastrográficos a través del ROTEM en 3 momentos: antes de iniciar la cirugía de citorreducción, al finalizar la cirugía de citorreducción y al finalizar HIPEC. ¿Qué se encontró? Que en la fase de citorreducción hubo una disminución estadísticamente significativa de los niveles de hemoglobina, del fibrinógeno, de la máxima firmeza del coágulo en FIBTEM y de la prolongación del tiempo de coagulación en EXTEM. Y en la fase del HIPEC hubo disminución en los niveles de hemoglobina, pero no hubo variación en las plaquetas, ni fibrinógeno, ni parámetros tromboelastográficos. Entonces, al parecer, las principales alteraciones en la coagulación se deben a la pérdida sanguínea durante la cirugía de citorreducción, pero realmente faltan estudios que nos correlacionen estos parámetros, ante todo los tromboelastográficos, con las necesidades transfusionales. Viendo esta necesidad, la busqué y encontré este artículo, que es un protocolo para realizar un ensayo clínico aleatorizado que evaluará el papel de la tromboelastografía para guiar la transfusión durante este tipo de cirugías y HIPEC en China, pero pues apenas está en realización, entonces en un futuro podremos resolver esta duda. También, perdón.
También, entonces, esta es una revisión sistemática que buscaba evaluar las alteraciones en la coagulación hasta 10 días después de este procedimiento y se encontró que incluso a los 10 días posterior al procedimiento todavía continúa una alteración sutil en la hemostasia secundaria hasta el día 10. En cuanto a tiempos de coagulación prolongados, hay un aumento del dímero D, del factor 8 y de la trombina, hay trombocitopenia incluso hasta el día 10, pero en cuanto a la fibrinolisis hay datos escasos y contradictorios. Entonces, en esta fase posoperatoria temprana es un estado de hipercoagulabilidad y de trombocitopenia principalmente. También hay unos efectos metabólicos en la fase de la cirugía de citorreducción debido a la hipotermia, la pérdida de líquidos, de sangre, hipoperfusión y aumento de la presión intraabdominal, nos causa principalmente una acidosis metabólica. Y en la fase de HIPEC, debido a la hipertermia, la quimiotoxicidad y el aumento de la presión intraabdominal, nos lleva a una acidosis tanto metabólica como respiratoria y a múltiples alteraciones electrolíticas, ante todo también causadas por el agente quimioterapéutico. Resulta que los agentes quimioterapéuticos también tienen diversos efectos en el organismo. Entonces aquí vemos cómo el cisplatino, por ejemplo, nos produce nefrotoxicidad dado por falla renal y necrosis tubular aguda, hipomagnesemia principalmente que nos puede llevar a una taquicardia ventricular sin pulso refractaria a miodarona, hipocalcemia, neurotoxicidad, principalmente ototoxicidad, para la cual también utilizamos tiosulfato de sodio, mielosupresión y reacciones de hipersensibilidad aguda. El oxaliplatino nos produce una disfunción plaquetaria inmunomediada, hemoperitoneo, neurotoxicidad, sangrado gastrointestinal. La doxorubicina es muy cardiotóxica, incluso puede producir falla cardíaca perioperatoria, mielosupresión y también efectos gastrointestinales. La mitomicina, nefrotoxicidad, toxicidad hematológica dada por trombocitopenia y leucopenia, toxicidad pulmonar, mielosupresión, toxicidad gastrointestinal. El 5-fluoracilo, toxicidad cardíaca, el mefalán, pericarditis, convulsiones, supresión en la médula ósea, el irinotecan, también mielotoxicidad, y el praclitaxel y doxetaxel, cambios en el ritmo cardíaco, principalmente por bradicardia y disautonomía. Muchos de estos agentes quimioterapéuticos necesitan un medio de transporte que es una solución dializante con dextrosa. Bueno, entonces en cuanto a consideraciones anestésicas, vamos a iniciar con el preoperatorio. Resulta que lo más importante es la elección del paciente. Esta decisión va a ser de un grupo multidisciplinar en una junta médica de acuerdo al paciente, a su enfermedad y a sus comorbilidades. Pero aquí tenemos una de las recomendaciones que son útiles para ver qué pacientes se benefician mejor de este tipo de cirugía, y son aquellos que tengan una condición médica compatible con que se puedan recuperar mucho más rápido y mejor del procedimiento, un índice de Karnofsky mayor a 80%, unas metástasis peritoneales compatibles con que se puedan resecar completamente o casi completamente, una ausencia de enfermedad por fuera del abdomen o la pelvis, si hay metástasis hepáticas, que éstas sean compatibles con una resección en cuña, ausencia de enfermedad en la porta, que es, pues que el tumor sea de alta malignidad, pero que tenga un bajo o moderado índice de carcinomatosis peritoneal, idealmente menor a 20, y que el paciente esté sintomático. Y por el contrario, hay otros criterios que nos dicen que estos pacientes posiblemente no se van a beneficiar de esta cirugía, como que tengan un estado físico pobre, regular, bajo rendimiento, que tengan una progresión rápida de un proceso patológico de alto grado, que tengan baja probabilidad de respuesta a la quimioterapia perioperatoria, que hayan tenido radioterapia abdominal o pélvica previa o que esté asintomático por las metástasis peritoneales. Una vez elegido el paciente, es muy importante la valoración preanestésica. Es multidisciplinar. El anestesiólogo juega un papel muy activo, debe conocer muy bien la fisiopatología del cáncer, de los agentes quimioterapéuticos y estar preparado para todos los retos que conlleva la cirugía. Es aconsejable descontinuar los antiangiogénicos 5 semanas antes, porque aumenta las complicaciones hemorrágicas intraoperatorias, y es muy importante el concepto de prehabilitación. Resulta que
Estos pacientes están sometidos a un gran estrés por el traumatismo tisular, la inactividad física, la inanición, la ansiedad y la angustia, además de que la mayoría son pacientes de edad avanzada, frágiles, desnutridos y con capacidad física deteriorada o sarcopénicos. Todo esto nos va a llevar a que la recuperación quirúrgica sea probablemente subóptima. Por eso se ha creado el concepto de prehabilitación. La prehabilitación es todo un proceso para mejorar la capacidad funcional de esta persona y permitirle soportar mucho mejor los eventos estresantes. Está basado en tres pilares. Uno es el ejercicio, la nutrición y toda la parte psicológica y cognitivo-conductual. Estos programas se han creado con una duración más o menos entre 4 a 8 semanas porque se ha demostrado que por debajo de esto no tienen tanto efecto benéfico y pues los programas son múltiples. Lo ideal es hacerlos. Entonces, hablando del ejercicio, el ejercicio pues se aconseja que sea supervisado y guiado por personal capacitado, ejercicio moderado de 150 minutos a la semana o 75 minutos de alta intensidad, más 2 a 3 sesiones de resistencia según la capacidad del paciente. Esto me va a mejorar el consumo de oxígeno preoperatorio, la calidad de vida, la capacidad aeróbica y una disminución en las complicaciones perioperatorias. La psicología y la terapia cognitivo-conductual también es muy importante porque nos va a ayudar a gestionar mucho mejor esta ansiedad y depresión que está muy presente en estos pacientes y a tener claro las posibles implicaciones del procedimiento, incluso el alcance de la cirugía para evitar falsas expectativas, porque todo esto tiene un impacto negativo en el cierre de la herida quirúrgica, los puntajes de dolor posoperatorio, la duración de la hospitalización, la funcionalidad, la respuesta inmune, mayor mortalidad y delirium y disfunción cognitiva posoperatoria. Y todo se debe hacer de la mano de trabajo social y es muy importante que tengan una muy buena red de apoyo. La valoración por nutrición es fundamental. La mayoría de estos pacientes, o bueno, muchos de estos pacientes, el 30% en general, llegan con desnutrición llegan con desnutrición y esto se debe pues al cáncer, a la ingesta y al impacto de la quimioterapia que tienen estos pacientes. Los pacientes con SEA de ovario, el 67% llega con algún déficit nutricional, de SEA colorectal el 54% y de SEA gástrico el 83%. Entonces, es muy importante la optimización de la nutrición porque es un predictor independiente de malos resultados en estos pacientes. ERAS nos recomienda que los pacientes que estén en riesgo o desnutrición confirmada se debe realizar una suplementación nutricional y proteica mayor a 1,2 gramos por kilo al día durante mínimo 5 o 14 días antes de la cirugía. También es muy importante el cese del tabaco, idealmente más de 6 meses, donde vemos los mejores beneficios debido a que también mejora la función inmune, pero vemos como desde el día 1 que se deja de consumir tabaco, pues tiene muchos beneficios, pero lo ideal es mínimo entre 6 a 8 semanas antes de la cirugía. En cuanto al ayuno, pues sabemos que estos pacientes con metástasis peritoneales van a sufrir frecuentemente dolor, de distensión abdominal, de indigestión, de saciedad temprana, pero realmente no hay una evidencia de que tengan un vaciado gástrico más prolongado, por lo cual hasta el momento se siguen las recomendaciones usuales, excepto que tenga obstrucción intestinal o gastroparesia diabética, o entre otros. ERAS nos recomienda la carga de carbohidratos hasta 2 horas antes de la cirugía. Nos dice que podría reducir la resistencia a la insulina posoperatoria y las molestias perioperatorias como la ansiedad. Pero el estudio en los que ellos están basados y que lo referencian en sus protocolos es este, que es un ensayo clínico aleatorizado controlado multicéntrico no doble ciego, en el cual se dividieron dos grupos que iban a cirugía abdominal mayor. A un grupo le dieron la carga de carbohidratos antes y a otro grupo, que fueron cada grupo aproximadamente 400 personas, pues les dieron placebo. ¿Y qué se encontró? Pues que realmente los carbohidratos son eficaces para evitar un nivel de glucosa en sangre mayor a 180, pero no afecta el riesgo de complicaciones infecciosas posoperatorias. Además, ellos mismos dicen que esto se podría extrapolar en cirugías menores a 2 horas y en población sin desnutrición. Y esto está muy lejos de la realidad del sugar baker. ¿Cuál sería la meta de albúmina preoperatoria? Vamos a ver que juega un papel fundamental en estos pacientes. Estudios como este evaluaron el impacto del valor de la albúmina preoperatoria con los resultados posoperatorios de morbimortalidad en quienes iban a cirugía de citorreducción y HIPEC. Es un estudio retrospectivo de 591 pacientes.
¿Qué se encontró? Que los pacientes que llegaban al procedimiento con una albúmina normal mayor a 3,5 gramos por decilitro tenían menor morbilidad, menor estancia hospitalaria y mayor mediana de supervivencia general. Además, que los pacientes que tenían una albúmina por debajo de 3,5 se asoció con mayores complicaciones estadísticamente significativas como infección, sangrado, derrame pleural, formaciones de fístulas, colecciones, lesión renal aguda y reintervención quirúrgica. Y además, la supervivencia por esta gráfica de Kaplan-Meier también fue mucho mejor en los pacientes que llegaban con una albúmina normal. Entonces, la recomendación es, el paciente que va a Sugar Baker debe tener una albúmina sérica normal. Estos son los factores de riesgo para el desarrollo de ascitis en los pacientes con cáncer. Algunos de ellos tendrán ascitis premaligna, que son los pacientes con cáncer, pero que no se documentan células cancerígenas en el líquido ascítico por citología, y otros van a tener ascitis maligna, que es la documentación de células cancerígenas en el líquido ascítico. De estos factores de riesgo destaco dos en estos pacientes, que son la carcinomatosis peritoneal y la inflamación local y sistémica. Resulta que la citis maligna se produce porque hay un aumento del flujo peritoneal en estos pacientes dado por un aumento de la permeabilidad vascular por el factor de crecimiento endotelial vascular y las metaloproteinasas, pero al mismo tiempo disminuye el drenaje del líquido ascítico debido a una obstrucción de los vasos linfáticos por las células tumorales. Y estos dos, asociados a un microambiente inmunosupresor, pues van a facilitar el crecimiento tumoral. Hay una variación de líquido acítico que se conoce como líquido acítico mucinoso, que se produce principalmente por tumores raros productores de mucina que se originan en el apéndice, el intestino, el estómago, el ovario y otros sitios primarios. Y pues este tipo de tumores, sus células secretan glicoproteínas que causan este líquido acítico viscoso como gelatina. En cuanto a la reposición de albúmina en estos pacientes con ascitis maligna, pues realmente es que la evidencia nos dice que no hay evidencia de que la infusión de albúmina sea beneficiosa en la ascitis maligna, porque esta evidencia es extrapolada de los pacientes con ascitis debido a cirrosis hepática. Entonces, aquí están algunos de los usos inapropiados de la albúmina donde se encuentra ese. Pero las guías acerca de Sugar Baker sí recomiendan la reposición de albúmina porque estos pacientes antes de la cirugía usualmente necesitan drenaje de líquido acítico, y también al inicio de la cirugía el drenaje de líquido acítico puede ser muy alto. Entonces, cuando se drenan más de 5 litros, lo ideal es reponer con 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro removido, sea con albúmina del 5% o 25% según la volemia. En cuanto a la anemia preoperatoria, la meta de hemoglobina para estos pacientes que van a Sugar Baker es normal, de 12 a 12,5 gramos por decilitro. Si se documenta anemia ferropénica, se debe reponer con hierro, idealmente intravenoso, porque estos son pacientes con estados inflamatorios crónicos, mala absorción. Entonces, lo ideal es un suplemento intravenoso 4 a 6 semanas antes. Si se documenta disminución de vitamina B12 o folatos, suplementarlos. Y en cuanto a la eritropoyetina, resulta que pues solo se debe administrar si hay una evidencia de eritropoyesis alterada, porque pues favorece los eventos trombóticos. En cuanto a la solicitud de laboratorios y de reservas, debemos hacer una gran cantidad de exámenes en estos pacientes: tiempos, fibrinógeno, albúmina, función renal, glicemia, electrolitos, hemograma, hemoglobina glicosilada, radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma, porque estos son pacientes que van a ser sometidos a grandes fluctuaciones hemodinámicas, a grandes cambios de líquidos, a transfusiones, o que previamente han recibido agentes quimioterapéuticos que pueden ser cardiotóxicos o los van a recibir durante la cirugía. Entonces, la recomendación es que siempre procuremos tener un ecocardiograma en estos pacientes. Es una cirugía de alto riesgo cardiovascular, sensible al tiempo, y pues en cuanto a la valoración cardiovascular, la recomendación es seguir las guías que tenemos de valoración preanestésica. En cuanto al intraoperatorio, lo ideal es tener un bloqueo neuromuscular profundo porque facilita la cirugía y además evita cualquier pujo que pudiese derramar quimioterapia en caso, por ejemplo, de una técnica abierta, siempre pues guiado con monitoría.
Como les dije, muchos de estos pacientes cursan con distensión abdominal, incrementos en la presión intraabdominal, disminución de la capacidad residual funcional, lo que posiblemente pudiese predisponer a un estómago lleno y broncoaspiración, por lo cual es mejor considerar la secuencia rápida de intubación en ellos y claramente ventilarlos con ventilación protectora. En cuanto a qué técnica de anestesia debe administrársele, pues esto es una discusión eterna. Resulta que se ha dicho que los anestésicos, que los agentes volátiles y los opioides han sido asociados con menor supervivencia, al parecer porque facilitan la diseminación de las células malignas. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis del 2018 que correlaciona, o bueno, que compara la anestesia general versus TIVA en pacientes que van a cirugías por cáncer. Incluyeron 10 estudios, 9 retrospectivos, un ensayo clínico aleatorizado. En cuanto a la supervivencia libre de recurrencia, pues la tendencia es a favor de la anestesia total intravenosa y en cuanto a la supervivencia general, también a favor de la anestesia total intravenosa para cirugías de múltiples tipos de cáncer. Pero este ensayo clínico aleatorizado no se evalúa tanto la supervivencia a largo plazo en pacientes mayores que reciben anestesia con propofol o sevoflurano para cirugía mayor de cáncer. Resulta que ellos nos dicen que la anestesia total intravenosa, pues la evidencia que hay realmente es experimental en cuanto a que podría reducir la recurrencia del cáncer y que la evidencia clínica es muy débil. Entonces, ellos hacen este ensayo clínico aleatorizado, que fueron aproximadamente 1.228 personas programadas para cirugía de SEA primario y fueron asignados aleatoriamente para recibir anestesia intravenosa o balanceada con sevoflurane. ¿Qué se encontró? Que realmente no hay diferencia en la supervivencia a 5 años y tampoco hay diferencia en los desenlaces. Entonces aquí vemos, no hay diferencia en la supervivencia. Entonces, posiblemente cualquiera de las dos técnicas sería apropiada en este tipo de pacientes. Lo otro es acerca de los opioides. También nos han dicho que puede aumentar el potencial maligno de las células cancerosas, que aún más asociado al estrés neuroendocrino al cual son sometidos estos pacientes y que facilita la diseminación de las células cancerosas tanto durante como después de la cirugía. Este estudio retrospectivo valoró 373 pacientes que fueron llevados a cirugía de citorreducción y HIPEC y el objetivo era ver la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia general. Los separaron en dos grupos, uno de anestesia multimodal ahorradora de opioides sin agentes volátiles y el otro anestesia balanceada con opioides y agente volátil. ¿Qué se encontró? Que realmente la supervivencia libre de recurrencia o de progresión fue incluso mejor en los pacientes en los que se administró anestesia volátil con un opioide a los 60 meses. Y también a los 3 y 5 años también también es mucho mayor la supervivencia general en los pacientes que se les dio anestesia volátil y opioide que en los pacientes con anestesia multimodal. Ellos dicen que tal vez estos cambios se pudieron ver afectados porque en la anestesia multimodal incluyeron infusiones de ketamina, dexmedetomidina y que hay estudios en los que el uso de keta y dexmedetomidina en cáncer puede estar asociado a mayor mortalidad, pero estos también han sido contradictorios. Entonces, conclusión, hasta la fecha, ninguna técnica anestésica ha sido demostrada que tenga superioridad para la cirugía de citorreducción o HIPEC. Esto va a depender más del paciente, de la duración de la cirugía. En cuanto a los líquidos endovenosos, realmente estos pacientes pierden muchos líquidos, hasta 12 cc por kilo hora, según la extensión de la cirugía de citorreducción, y súmele la evaporación que se produce por la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Hay diferentes regímenes, unos son los liberales, que se han asociado con sobrecarga, con complicaciones y con mayor recurrencia del cáncer, y otros son los restrictivos, que nos causan mayor incidencia de lesión renal aguda posoperatoria. Entonces ya vamos a ver cuál es la técnica ideal. Lo otro es la elección de los líquidos. Si utilizo coloides, utilizo cristaloides. Realmente es que no hay estudios controlados aleatorizados que nos comparen los cristaloides con los coloides sintéticos en este tipo de cirugías, pero conocemos que los coloides sintéticos se han asociado a nefrotoxicidad y a mayor coagulopatía en el paciente crítico. Entonces la recomendación es evitarlos, pero la albúmina
si es aceptable, pues asociado a lo que ya les dije de la reposición del drenaje de la citis, también se puede utilizar una dosis de 1,5 gramos kilo al día. Y en cuanto a los cristaloides, lo ideal es utilizar soluciones balanceadas como el lactato Ringer, el Plasma Light y el Normosol. Entonces, la técnica ideal para administrar los líquidos en estos pacientes es buscando la optovolemia, es decir, un régimen adaptado a cada paciente, con el objetivo de mantener una presión de perfusión óptima en los órganos vitales, es decir, guiarlo por metas. Y para guiarlo por metas necesitamos una monitorización del gasto cardíaco, variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico o Doppler esofágico. Y además, la fase HIPEC también está asociada con gran vasodilatación y este probablemente es el momento en el que más se utilizarán los inostrópicos y los vasoactivos y mayor soporte de líquidos, pero evitando sobrecargar al paciente. Las metas que nosotros buscamos en estos pacientes es tener un índice cardíaco mayor a 2 o 2,5 litros por minuto por metro cuadrado, con una variabilidad de volumen sistólico y de presión de pulso menor al 13%. Claramente, según el monitor que utilicemos, tendremos más parámetros. Lo ideal es mantener estos parámetros lo más fisiológicamente o en rangos de normalidad posible. En cuanto a la monitorización de la diuresis, también es muy importante, no para guiar la administración de los líquidos, sino para disminuir la incidencia de lesión renal aguda. Se recomienda que sea cada 15 minutos con metas en la cirugía de citorreducción de 0,5 cc kilo hora, en HIPEC de 4 cc kilo hora y en el posoperatorio de 1 a 2 cc kilo hora. Lastimosamente, hay muy pocos estudios que nos evalúan la terapia de los líquidos en este tipo de cirugías específicamente. Este es un estudio retrospectivo de 509 pacientes que buscó evaluar el impacto de la estrategia del manejo de líquidos intraoperatorios y compararlo con los resultados posoperatorios y la supervivencia. Entonces, el resultado es que separaron dos grupos, un grupo en el que no guiaban la terapia por objetivos y otro grupo en el que sí guiaban la terapia por objetivos. Los resultados es que en el grupo que no guiaban la terapia por objetivos, obviamente tuvo una mayor infusión de volumen de líquidos versus la que guiaba la terapia por líquidos. La que guiaba la terapia por líquidos tuvo una menor estancia hospitalaria estadísticamente significativo y la supervivencia pues no difirió entre los grupos. Este es otro estudio, es una revisión sistemática cuyo objetivo fue estimar el impacto de la estrategia del manejo hemodinámico intraoperatorio sobre la morbimortalidad postoperatoria después del HIPEC. Lastimosamente no se pudo realizar un metaanálisis por la heterogeneidad de los estudios, de los datos, pero solo pudieron realizar una revisión sistemática cualitativa. Entonces, esto es muy subjetivo y es muy cualitativo realmente, pero entonces los pacientes con monitoreo hemodinámico avanzado que se monitorizaron por FlowTrack, PICO, LITCO y catéter de la arteria pulmonar, entonces se ve cómo se agrupan más hacia esta esquina donde la morbilidad es mucho menor y los pacientes que no tuvieron monitoreo hemodinámico avanzado, sino que utilizaron, por ejemplo, el gasto urinario, la presión venosa central y la línea arterial, pues se ve cómo hay una mayor morbilidad. Además, en los pacientes que utilizaron el monitoreo hemodinámico avanzado y guiaron sus líquidos por variabilidad de volumen sistólico, también se ve una menor morbilidad. Y en los pacientes que no utilizaron este monitoreo hemodinámico avanzado, vemos cómo tuvieron diferentes formas de administrar los líquidos, liberales, restrictivos o guiados por presión arterial, gasto urinario o presión venosa central, y vemos como si probablemente hay una mayor morbilidad. Esto, como les digo, es muy cualitativo, pero es la evidencia que tenemos y nos concluimos diciendo que la administración de líquidos guiados por una monitorización hemodinámica avanzada parece asociarse con mejores resultados postoperatorios, pero sí se requieren estudios comparativos. Este es otro estudio aleatorizado prospectivo unicéntrico en pacientes que fueron llevados a cirugía de citorreducción y HIPEC realizado en Roma, donde separaban dos grupos. Un grupo guiado por objetivos,
los líquidos a través de FlowTrap, Vigileo y otro grupo en el que no lo guiaban por ningún monitoreo hemodinámico avanzado. ¿Qué se encontró? Entonces, esto es uno de los protocolos que uno usualmente encuentra en estos estudios para este tipo de cirugías, y es que guían los líquidos con el índice cardíaco. Según la estimación del índice cardíaco, después lo guían con el índice de volumen sistólico y a partir de ahí utilizan la variabilidad de volumen sistólico y ya deciden si administrar dopamina o administrar líquidos. Igual también después guían según la frecuencia cardíaca. ¿Y qué se encontró en estos pacientes? Que los pacientes en los que no se utilizaba una infusión de líquidos guiada por objetivo tuvieron mayores complicaciones abdominales, mayores complicaciones cardíacas, complicaciones hepáticas y un lactato pues más elevado, perdón, este es el grupo control, que el grupo en el que sí se guiaba la terapia por líquidos. Y además, la mortalidad perioperatoria no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, pero sí vemos como en el grupo en el que no se guió por objetivos, la mortalidad fue de 4 personas, mientras que en el grupo que se guió por objetivos no hubo ningún caso de mortalidad. Y pues también el volumen total reemplazado pues fue mucho mayor en el grupo control que en el grupo que se guió por objetivos. Y la duración de la hospitalización también fue mucho menor en el grupo que guió todo por objetivos que en el grupo control. La monitorización en estos pacientes entonces es muy importante y es muy amplia. A nivel cardiovascular necesitamos un electrocardiograma continuo, una línea arterial, gasto cardíaco continuo, sea invasivo, no invasivo, mínimamente invasivo, un catéter venoso central, un adecuado acceso venoso. A nivel respiratorio, pulsioxímetro, capnografía y analizador de gases. Y hay otros como temperatura, que sí o sí debe ir con una sonda esofágica, el gasto urinario, la monitoría de la profundidad anestésica y la monitoría del bloqueo neuromuscular. La monitoría hemodinámica, entonces todas las guías se ponen de acuerdo en que hay que monitorizar el gasto cardíaco durante la cirugía. Y la evidencia, como vimos, es cada vez a utilizar más esta monitorización para guiar la terapia con fluidos y con vasoactivos. Pero en cuanto a qué tipo de monitoreo utilizar, uno encuentra que casi siempre se van o hablan es del mínimamente invasivo. No encontré estudios que recomienden el no invasivo, y solo uno en India, un protocolo recomendaba la presión venosa central. De resto realmente no lo menciona, ni tampoco por bioreactancia, ni fotopletismografía, ni velocimetría eléctrica. Y a nivel invasivo tampoco recomiendan el catéter de arteria pulmonar. Entonces nos vamos a centrar en los mínimamente invasivos, que se dividen en dos, a través del análisis del contorno de onda o ecocardiograma transesofágico. El análisis de contorno de pulso, entonces realmente existen diferentes sistemas para analizar este contorno de onda. La característica común es que necesitan una canalización de una arteria periférica, habitualmente la radial. Estos monitores estiman el gasto cardíaco a través de un análisis de contorno de onda de pulso y se basan en una fórmula que nos dio Otto Frank en el siglo XIX, que es que depende de la porción sistólica de la curva de presión arterial y una variable que vamos a denominar Z, que es la impedancia. Y esta impedancia, entonces, tiene un componente estático que se debe a resistencias periféricas y un componente dinámico o pulsátil que se debe a elastancia arterial y a ondas reflejadas, que es la reflectancia arterial. Entonces, esta es la base para el desarrollo de los diferentes algoritmos matemáticos que tienen todos los métodos que calculan el gasto cardíaco por análisis de contorno de onda o de contorno de pulso. Entonces, según el método que empleen para la estimación de la impedancia arterial, pueden ser de calibración externa, donde lo hacen por termodilución o dilución de un indicador como el pico, el ITCO o el volume view; por calibración interna según características demográficas y físicas como el FlowTrack, ProAcuT y Acumen; y sin calibración a través de métodos físico-matemáticos avanzados como el Mosquer. Lo importante es que todos estos nos van a dar información muy valiosa acerca del volumen sistólico, el gasto cardíaco, la variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica e incluso algunos el agua pulmonar extravascular. Y esto es suficiente para nosotros poder guiar adecuadamente la terapia con líquidos en estos pacientes.
Y bueno, y no solo líquidos, también vasoactivos. Entonces vemos en esta gráfica cómo diferentes monitores como el Acumen, el FlowTrack y el VolumeView tienen o censan diferentes parámetros de gasto cardíaco, de precarga, de poscarga, de capacidad de contracción e incluso el VolumeView de agua pulmonar extravascular. Entonces, lo importante es conocer nuestro monitor, saber qué parámetros podemos obtener y tenerlos en los rangos más normales posibles. Lo otro es la ecocardiografía transesofágica, que puede valorar la respuesta a fluidos a través de parámetros estáticos o dinámicos. Uno de los dinámicos más comúnmente utilizados es la medición de la integral velocidad-tiempo con Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde vamos a necesitar dos ventanas, una transgástrica profunda para la integral en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y otra ventana que es plano medio esofágico de la válvula aórtica eje largo para el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esto nos permite calcular el volumen sistólico y a su vez el gasto cardíaco. Bueno, en cuanto a la transfusión, estos pacientes, como he mencionado, tienen una importante pérdida de sangre y de líquidos, incluso hasta 9000 cc. Las causas son multifactoriales, realmente no solo es por la pérdida quirúrgica, sino también por un deterioro de la coagulación debido a los grandes cambios de volumen, la pérdida de proteínas, la hipotermia, la hipertermia, la toxicidad de los quimioterapéuticos o la entidad tumoral. La coagulopatía está presente en un 40% de estos pacientes y un tercio a la mitad de estos pacientes van a requerir transfusión de glóbulos rojos. Pero recordemos que la transfusión en los pacientes con cáncer es un factor de riesgo pronóstico independiente que aumenta la morbimortalidad. Por eso la importancia de llevarlos lo más óptimos posibles a esta cirugía para disminuir el riesgo de requerir transfusión. En cuanto a algunos parámetros que podemos utilizar para ahorrar sangre, está el cell saver, pero con irradiación posterior, y esto pues estoy segura que no está ampliamente disponible en nuestros centros. El ácido tranexámico de rutina y el umbral de transfusión pues igual varía entre 7 a 8 gramos por litro, pero va a depender igual del paciente, del riesgo de sangrado y de la monitorización que tenemos. En cuanto allí podemos utilizar plasma fresco congelado profiláctico con el fin de disminuir los requerimientos de transfusión de glóbulos rojos, la verdad es que no hay consenso. No hay ensayos clínicos aleatorizados que nos demuestren que esto tenga evidencia y por el contrario se conoce que puede aumentar el riesgo de insuficiencia multiorgánica y de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces solo está recomendado utilizarlo cuando hay una coagulopatía manifiesta. La normotermia es muy importante tenerla. En la cirugía, en la fase de citorreducción, vamos a tener principalmente hipotermia y no debemos permitir que la temperatura del paciente baje menor a 35 a 36 grados. ¿Por qué? Porque aumenta la morbilidad y la mortalidad perioperatoria, la incidencia de infección del sitio operatorio, retraso en la cicatrización, aumenta las pérdidas sanguíneas, la transfusión, aumenta los eventos cardíacos perioperatorios, disminuye el metabolismo de medicamentos y también aumenta el shivering postoperatorio que causa un consumo de oxígeno hasta el 200%. Las medidas que podemos utilizar entonces es calentar el aire calentadores de aire forzados, sistemas de calentamiento de líquidos endovenosos y calentamiento de los fluidos de irrigación. Pero después viene la fase de hype, que se caracteriza por todo lo contrario, es una fase de hipertermia donde debemos evitar que la temperatura del paciente suba por encima de los 39 a 40 grados centígrados. ¿Por qué? Porque aumenta la respuesta hipermetabólica, aumenta la demanda de oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca, el expirado de CO2, la acidosis metabólica, la hiperlactatemia, la coagulopatía de consumo, la disfunción renal y hepática, incluso riesgo de convulsión. Por eso debemos tener algunas medidas correctivas como líquidos endovenosos fríos, enfriamiento activo, aire forzado a temperatura ambiente, colchones refrescantes, hielo, ajustar los parámetros ventilatorios y si nada de esto nos ayuda a disminuir la temperatura, entonces por último ajustamos la temperatura de perfusión de la quimioterapia. En cuanto a la monitorización metabólica, sabemos que estos pacientes se someten a un gran estrés. El estrés quirúrgico va a causar que aumenten las catecolaminas y, bueno, todas las hormonas contrarreguladoras. Esto nos lleva a reducción de la producción de insulina, una relativa resistencia a la insulina,
un aumento de la lipólisis, un aumento en la producción y liberación de glucosa, y todo esto finalmente nos lleva a hiperglucemia. ¿Por qué nos va a dar hiperglucemia? Porque nos va a causar injuria mitocondrial, disfunción endotelial, disregulación inmune y generación de superóxidos. La hiperglucemia está presente en el 60% de estos pacientes debido a todos estos factores estresantes, y por tanto vamos a manejar metas de 140 a 180 miligramos por decilitro. Hay estudios que describen que la glicemia pre-HIPEC y el potasio post-HIPEC están relacionados con mayores complicaciones posoperatorias en este tipo de cirugías. Y también hay otros que nos dicen que los diabéticos que van a este tipo de cirugías tienen mayor incidencia de complicaciones posoperatorias como infecciones, tromboembolia venosa, arritmias, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria y por tanto mayor mortalidad. Por eso la importancia de optimizar estos pacientes integralmente antes de la cirugía y tener una enfermedad controlada con un buen manejo de las metas de glucemia intraoperatorias. Por tanto, mantenemos entonces la meta de 140 a 180. Si incrementa por encima de 180, lo ideal es iniciar una infusión de insulina cristalina de 0,5 a 2 unidades por hora, concomitante a una infusión de dextrosa en agua destilada al 10% para evitar hipoglucemia a 1 cc por kilo por hora, y vamos a hacer control de la glucemia cada hora. Según estos controles, ajustamos la infusión de insulina como diferentes tablitas, esta es una de ellas. Es muy frecuente también la hiperlactatemia, la acidosis metabólica y las alteraciones electrolíticas, como les mencioné, por todos los cambios de líquidos, por los propios agentes quimioterapéuticos. Hay que diferenciar la hiperlactatemia tipo A de la tipo B. La tipo A es la que nos dice que verdaderamente existe un metabolismo anaerobio y una hipoxia tisular, pero la tipo B tenemos una perfusión tisular normal y tiene muchas causas, enfermedades, medicamentos y entre ellos los agentes quimioterapéuticos. Entonces, después de que nosotros administramos la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, no es confiable seguir guiando la hipoxia tisular a través del lactato, porque el lactato se nos puede incrementar por el propio agente quimioterapéutico. Los laboratorios intraquirúrgicos, entonces, son muchos y van a ser seriados. Cuando utilizamos Destroza al 5, incluso los agentes quimioterapéuticos se administran en estas soluciones dializables que tienen Destroza. Hay que medir el sodio y la glucosa cada 2 horas aproximadamente. Si hay infusión de insulina, ya vimos que cada hora. El magnesio antes y después de HIPEC, el calcio ionizado, los gases arteriales y venosos. Hay múltiples protocolos. Uno de ellos es al colocar la línea cada 60 a 90 minutos, al inicio del HIPEC, al término del HIPEC y al finalizar la cirugía. O sea, mínimo son 5 mediciones de gases durante esta cirugía. Los tiempos de coagulación antes y después de HIPEC, las pruebas viscoelásticas como el ROTEM las debemos realizar también porque nos guían en la coagulación, si hay coagulopatía, aunque realmente es que no tenemos un protocolo para definir las metas con ROTEM porque, como sabemos, no se ha validado, pues, o no está escrito para este tipo de cirugías, pero sí nos pueden dar una idea acerca de si hay coagulopatía o no. Hay que medir constantemente hemoglobina y plaquetas, función renal y el potasio pre y post-HIPEC. En el posoperatorio tenemos 3 metas principalmente. La primera, la extubación temprana. Lo ideal es que extubemos a estos pacientes de forma rutinaria. En el quirófano hay una tasa de extubación del 62 al 100%, y esto pues nos reduce las complicaciones pulmonares, la estancia en UCI y hospitalaria. No hay que evitar la extubación por el hecho de que el paciente tenga acidosis metabólica, porque realmente es que la mayoría van a salir con algo de acidosis metabólica debido a todo lo que ya les he contado. Además, es muy importante la movilidad temprana. No hay estudios específicos en esta población, pero se extrapola de cirugías mayores. Disminuye las complicaciones pulmonares, las complicaciones tromboembólicas y la resistencia a la insulina. Y la nutrición temprana, ya les voy a precisar más acerca de esto, pero lo importante es que la sonda nasogástrica no es de forma rutinaria y si se inserta, lo ideal es hasta 5 o 7 días máximo.
En cuanto a la nutrición, sabemos que todos los pacientes que van a UCI más de 48 horas deben tener una terapia nutricional y el orden de preferencia por fisiología es primero la oral, luego la enteral y luego la parenteral. Lo anterior es que con la enteral hay metaanálisis que evidencian menor tasa de infecciones y que permite mantener mejor la integridad del tubo digestivo y evitar la translocación bacteriana. Sin embargo, pues muchas veces la nutrición enteral temprana no se puede administrar por el hilio posoperatorio, sepsis, complicaciones intraabdominales como las fístulas, las obstrucciones, las dehiscencias de las anastomosis y en estos casos, entonces, lo ideal entonces es iniciar con parenteral. Sin embargo, debo recalcar que existen grandes limitaciones en este tema, ya que gran parte de la evidencia proviene indirectamente de poblaciones quirúrgicas heterogéneas en lugar de cirugías o en lugar de literatura específica sobre este tipo de cirugía. Además, hay muy pocos estudios que informan acerca del apoyo nutricional que tuvieron, no hay estudios comparativos y por tanto no hay consenso. Este estudio buscó preguntarles a a una gran parte de centros que realizan este tipo de cirugías cuáles eran la terapia de nutrición que ellos utilizaban en estos pacientes. Los resultados es que de 42 instituciones, 7 centros utilizan la nutrición enteral temprana por sonda nasoyeyunal y con fórmula polimérica estándar y 13 centros, la mayoría de ellos situados en Europa y ninguno en Estados Unidos, utilizan la nutrición parenteral temprana y 20 centros rara vez o nunca utilizan nutrición enteral posoperatoria. Y esto no se asociaba pues significativamente con el tipo de tumor. Incluso hay algunos centros que utilizaban primero pues la vía oral con líquidos libres en las primeras, con líquidos libres en las primeras 48 horas. Incluso hay algunos que utilizan los sólidos en las primeras 48 horas. Entonces, como menciona, realmente es muy variada la técnica nutricional que se utilizan en las diferentes instituciones. Luego viene este otro artículo acerca de si deberíamos administrar de rutina nutrición parenteral posoperatoria en pacientes posterior a la cirugía de citorreducción. Algunos de ellos recibieron HIPEC. Esto fue en un solo centro, 222 pacientes, y se encontró que de ellos solo el 29% recibieron nutrición parenteral. Las indicaciones fue principalmente el hilio posoperatorio en el 63%, se inició aproximadamente a los 5 días posoperatorios, tuvo una duración media de 7 días y los factores que se asociaron con los pacientes que necesitaron la nutrición parenteral fueron una hipoalbuminemia prequirúrgica, una pérdida de peso mayor a 5% en los 6 meses previos, un índice de carcinomatosis peritoneal mayor, un número de anastomosis y cualquier complicación posoperatoria. Entonces, concluyo que la mayoría de los pacientes que son sometidos a estas cirugías no requieren nutrición parenteral posoperatoria, pero hay ciertos factores nutricionales y operativos que nos pueden identificar a los pacientes que probablemente van a necesitar nutrición parenteral después de la cirugía. Esa pues es la evidencia. En cuanto a la tromboprofilaxis, la cirugía de citorreducción y HIPEC se asocia con un gran riesgo de tromboembolismo venoso hasta el 30 y 50% en los pacientes sin profilaxis y una incidencia de tromboembolismo pulmonar de 4.4%. Por eso es fundamental la deambulación temprana, la tromboprofilaxis farmacológica mínimo por 4 semanas y la tromboprofilaxis mecánica. Y ustedes se preguntarán si estos pacientes tienen tanta coagulopatía, ¿cuándo es el momento ideal para iniciar la tromboprofilaxis farmacológica? Y es que a eso realmente no hay una respuesta hasta el momento, sería en el momento en el que los parámetros de coagulación estén lo menos alterados posibles. En cuanto a la analgesia, es una cirugía realmente muy dolorosa por todo lo que les mostré al inicio. Entonces, hasta el momento el gold estándar es el catéter epidural torácico, debido a que tiene ciertos beneficios a nivel hemodinámico, disminuye los cambios hemodinámicos, mejora el sangrado y el requerimiento de líquidos endovenosos. También permite o mejora la adherencia a la fisioterapia, disminuye las atelectasias, la neumonía y mejora las capacidades pulmonares. Y también ayuda reduciendo la cantidad de opioides administrados, que a su vez nos disminuye el tiempo de ventilación mecánica y la motilidad gastrointestinal. ERAS nos recomienda la analgesia epidural de rutina entre T5 a T11, lo ideal entre T7 a T9, con bajas dosis de anestésico local y opioides, mínimo por 72 horas postoperatorio. Y a esto se puede agregar analgesia multimodal
con dexmedetomidina, sulfato de magnesio, lidocaína, ketamina o por bombas de PCA posoperatorias. El mayor riesgo que tenemos con los catéteres epidurales o por lo que algunos de los centros no lo utilizan es porque les preocupa debido a toda la coagulopatía el riesgo de hematoma epidural, abscesos epidurales, isquemia del cordón espinal y lesión neurológica. Realmente es que el 75% de todos los centros utilizan el catéter epidural de primera opción, pero pues con ciertas precauciones, que la punción epidural sea traumática y por un anestesiólogo experto, porque el beneficio supera el riesgo. Y en cuanto a la seguridad del catéter epidural, este es un análisis retrospectivo para evaluar la seguridad de la analgesia epidural en este procedimiento. Se evaluaron 215 pacientes y ninguno de ellos tuvo ni hematoma ni absceso epidural. Solo 2 pacientes tuvieron un retraso en el retiro por trombocitopenia. Y también en el cuadro aparece que el uso de analgesia epidural antes de HIPEC disminuye la pérdida de sangre quirúrgica y las necesidades de líquidos significativamente menores al grupo al que se inició la analgesia epidural después de la etapa del HIPEC. Además, parece ser que la analgesia epidural también podría tener un papel en la supervivencia de los pacientes que son sometidos a este procedimiento. ¿Cómo lo evaluó este estudio del 2018? Es un estudio retrospectivo de 150 pacientes. A 59 pacientes se les dio analgesia por PCA y a 91 pacientes por catéter epidural después de hasta 72 horas. ¿Qué se encontró? Que la morbilidad médica, grado 3 y 4, quirúrgica, y la recurrencia peritoneal fue mucho menor en el grupo que tenía analgesia por catéter epidural que en el grupo con PCA y pues con valores estadísticamente significativos. Aquí vemos como la mediana de supervivencia fue mucho más alta en los pacientes con catéter epidural que en los pacientes con PCA, y también la supervivencia libre de enfermedad también fue mucho mayor en los pacientes con catéter epidural que en los pacientes con PCA. Pero también nos podríamos preguntar si utilizamos otra técnica analgésica como una que es muy utilizada, que es la lidocaína. Este es un estudio que comparó dos técnicas de analgesia posoperatorias, una intravenosa con fentanil y lidocaína y otra epidural con ropivacaína y fentanil, 25 pacientes en cada grupo, y se encontró que no hay diferencia en la eficacia analgésica ni en el requerimiento de rescates, que la lidocaína intravenosa es muy buena alternativa a la analgesia epidural y que entonces es una muy buena opción cuando no podemos colocar un catéter epidural por X o Y motivo. Este otro estudio retrospectivo evaluó 60 pacientes que fueron sometidos a cirugía de citorreducción con o sin HIPEC. 20 recibieron lidocaína IV por 48 horas posoperatorio y 40 analgesia epidural por 5 días posoperatorios. ¿Qué se encontró? Que en cuanto a complicaciones, sí hubo una mayor incidencia de náuseas y emesis posoperatoria en el grupo de epidural, pero de resto no hubo diferencias significativas. Y lo otro es que en cuanto a analgesia, la lidocaína mostró ser superior solo a las 72 horas, pero el resto no tuvo diferencias significativas. Aquí lo que sí quiero recalcar es que el grupo de la lidocaína, pues debemos recordar pues que la lidocaína, cuando se utiliza en infusión mayores a 24 horas, pues hay mayor riesgo de toxicidad. Entonces, eso sería un punto a favor del catéter epidural. En cuanto a la prevención de náuseas y emesis postoperatoria, recordemos que esto es una cirugía, pero también es una sesión de quimioterapia. Lastimosamente, ERA se queda muy corto en decirnos cómo disminuir la incidencia de náuseas y emesis postoperatoria en estos pacientes. Pero entonces nos vamos a extrapolar de los protocolos que existen para quimioterapia parenteral. Sabemos que algunos agentes quimioterapéuticos que utilizamos, como el cisplatino y el mefalam, tienen un alto riesgo de náuseas y emesis postoperatorio, los otros moderado y otros de bajo riesgo, pero incluso cuando es bajo riesgo, la frecuencia es del 10 al 30%, o sea, muy significativa. Por eso hay que tener en cuenta que entre más riesgo de mesis posoperatoria, debemos ser más agresivos en cuanto a la prevención de la náusea y mesis posoperatoria. Y aquí utilizar entonces antagonistas 5-HT3, también dexametasona, y además tener en cuenta estos antagonistas de neuroquinina 1, el fosaprepitan y el aprepitan en estos pacientes. Y pues ya si el riesgo es muy bajo, podemos utilizar la dexametasona, antagonistas de 5-HT3 y los antagonistas de los receptores de dopamina como el haloperidol.
Ya los predictores de morbimortalidad perioperatoria, entonces son cuando los deltas de temperatura son muy altos, cuando hay un compromiso de la función renal, cuando hay cambios hemodinámicos muy significativos, cuando hay requerimiento de vasopresores, cuando la infusión de fluidos son mayores a 70 cc por kilo en el día 1, cuando las fugas por los drenes son mayores a 1500 en las primeras 24 horas, cuando los deltas de base exceso son mayores a 4.3 milimoles por litro en las primeras 48 horas, cuando el índice de carcinomatosis peritoneal es mayor a 14, cuando la cirugía dura mucho tiempo y también cuando se realizan peritonectomías diafragmáticas. En cuanto a la morbilidad, y complicaciones posoperatorias, tenemos que la morbilidad médica se caracteriza por complicaciones cardiovasculares del 1 al 3%, principalmente se desarrollan entre el primer y el cuarto día posoperatorio, dado principalmente por isquemias y arritmias. Complicaciones pulmonares como atelectasias y neumonías, tromboembolismo venoso, como dije, principalmente si no hacemos una profilaxis oportuna, una disfunción cerebral del 5 al 10%, infecciones gastrointestinales como náuseas y emesis y también muy frecuente el ilio posoperatorio, lesión renal aguda y coagulopatía en un 40% que tiene su pico a las 24 y 48 horas. También recordar la mielosupresión causada por agentes quimioterapéuticos, ante todo mitomicina, caracterizada por leucopenia, neutropenia, que tiene su pico a los 7 días, y trombocitopenia en un 46%. En cuanto a la morbilidad quirúrgica, se presentan el 30% de estos pacientes caracterizados por dehiscencia de suturas, perforación, fístulas intestinales, infecciones del sitio operatorio, colecciones, abscesos intraabdominales y sangrado en la cavidad abdominal. Y el 10% de estos pacientes lastimosamente van a ser llevados a reintervención quirúrgica. La estancia en UCI entonces es en un promedio de 5 a 7 días, con unas tasas de reingreso a los 30 días del 15%, a los 90 días del 21%, y ante todo por dolor, abscesos, desnutrición y obstrucción intestinal. Y finalizando, entonces realmente todo lo hacemos por mejorar la calidad de vida de estos pacientes, pero hay que tener en cuenta que esta calidad de vida va a disminuir los primeros 3 a 6 meses posoperatorios, pero retorna a lo basal o lo que se ha descrito entre los primeros 6 a 12 meses posoperatorios, y esto se debe a muchos factores. El sexo femenino, el tiempo prolongado de cirugía, la enfermedad extensa, la enfermedad residual, enfermedad recurrente, complicaciones, presencia de estomas y quimioterapia adyuvante. Este es un estudio que pongo la referencia acá en la parte inferior, en el cual los síntomas que principalmente disminuyen después de la cirugía entre los 6 y 12 meses son la disnea y el insomnio. La mayoría de los síntomas se van a presentar en los primeros 6 meses y ya hay otros que disminuyen, pero no tan significativamente como la que mejora la pérdida de apetito, la constipación, la depresión y las náuseas y emesis posoperatorio. Pero sí hay unos que aumentan como el dolor y la fatiga, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y por eso la preparación de estos pacientes desde la valoración preanestésica, para que sepan a lo que se están enfrentando y no se hagan falsas expectativas. Finalmente, los mensajes para llevar a casa es que el cáncer siempre será relevante, es muy importante hablar de él. El manejo de esta cirugía es multidisciplinario, el anestesiólogo tiene un papel muy activo, debe ser un gran conocedor de toda la fisiopatología y de los cambios y retos a los que se puede enfrentar. Es la última opción para los pacientes, la mayoría va a ser con un objetivo paliativo, pero también puede ser curativo para los cánceres primarios de peritoneo, y todo lo hacemos por mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias, y esta es mi bibliografía. Bueno, muchas gracias. Muy buena charla, María Camila, muy completa. Hiciste el abordaje perioperatorio. Es una serie bastante compleja, pero que aporta sobrevida y calidad a los pacientes de sobrevida en el contexto de una carcinomatosis peritoneal, la cual genera gran discapacidad y sufrimiento a todos nuestros pacientes. Y previamente, para carcinomatosis peritoneal, lo hablo como paliativista, habían muy pocas opciones. Preguntas, felicitaciones, muy buena charla y muy buena expositora. Muchas gracias.
Sí, claro. ¿Alguna pregunta? ¿Será que me salió? Ya, Atlético, mírame eso. Mm. Juan Felipe, ¿tienes alguna pregunta? Doctor Juan Felipe Riago. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitar a la doctora María Camila Londoño, lo hizo excelente. Y tengo una pequeña duda. Hablaban de el contorno de pulso, la variabilidad sistólica y variabilidad de presión de pulso como parámetros bastante confiables, pero empezando la conferencia, también hablaban de la restricción que hace el diafragma hacia la caja torácica. Pienso que puede haber algo de sesgo en esa medición en el momento pues de ver el paciente porque ya no es un entorno ideal y la presión intratorácica ha aumentado. Lo otro, si bien pues la ecografía transesofágica cada vez es más útil, pensaría yo que la satanización del catéter de Swan-Ganz pues es algo injusto. Consideraría que para una monitoría más continua, nos iría mucho mejor con el catéter de Swan-Ganz que con la ecografía transesofágica, por una simple razón. Los momentos quirúrgicos van a hacer que también cambie la visión ecocardiográfica que podemos tener del corazón en ese momento. Y bueno, eso era lo que yo quería decir. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la monitoría mínima invasiva, hay cohortes validadas. Acuérdate que se revisa específicamente la tendencia y de acuerdo, hay que determinarlo de acuerdo a los cambios. Recuerda que hay dos técnicas. Hay una técnica abierta y hay una técnica cerrada. La técnica cerrada específicamente, a ver, la monitoría mínimamente invasiva del gasto y la relación con la variedad del volumen sistólico, con la variedad de la presión de pulso, en este caso, usualmente en el grupo utilizamos variedad de volumen sistólico, se tiene presente en la primera fase, en el contexto de las pérdidas en la cirugía mayor. Recuerda que la cirugía de sitio-reducción es una cirugía altamente invasiva, donde se entra con índice de carcinomatosis previo y en ese contexto se hace una restadificación intraquirúrgica. El objetivo es retirar cualquier lesión por debajo de 5 milímetros y esto incluye peritoneo anterior, peritoneo posterior, diafragmático, clápsula de Gleason, vesícula. Si se requiere vasos, si depende de algún tipo de lesión, puede requerir algún tipo de cuña hepática o hepatectomía. Dependiendo del tipo de tumor también puede requerir, como el previo, el último que tuvimos, colectomía total más resección de ilio 45 centímetros. Dependiendo si es un tumor ginecológico, puede ir también con protocolo completo de ovario, anexo, histerectomía, más fondo de saco vaginal, más, o sea, más vaginectomía parcial en algún caso. Esto implica que es difícil el control de líquidos, ¿no? Recuerda que estamos hablando de una cirugía abierta. En este contexto, la variedad de volumen histórico es muy sensible. Cambios tan cortos como menos del 5% nos puede indicar. Y la tendencia nos ayuda a, primero, estar atentos, obviamente, en el contexto de la cirugía, a cambios tempranos para determinar inicios de sangrado. Recuerda que también en este contexto tenemos ascitis, ¿sí? Que nos complica la valoración. Tenemos drenajes rápidos, eh, lo cual nos ayuda la tendencia a determinar un manejo adecuado de líquidos. Es tan malo quedarse corto de líquidos como también la sobrecarga de hídrica. Recordar que en la última charla que se realizó en Imbanaco, obviamente con el trabajo riesgo se hablaba de eso, y la transmigración también celular, ¿no? En concreto, sí es una muy buena técnica. Realmente lo utilizamos, la variedad de volumen sistólico se utiliza para la primera fase. En la segunda fase hay otros cambios. Es una fase que idealmente no hay sangrado. Sin embargo, también puede haber. Y puede haber en el contexto de las cánulas. Las cánulas, hay una cánula activa y una cánula pasiva.
se han reportado casos de ruptura por la cánula de estructuras vasculares. Entonces, en estas medidas puede darnos una tendencia, nos puede avisar de manera temprana la tendencia si hay cambios que nos, en conjunto con las otras variables hemodinámicas que nos indiquen. Es de recordar que la variable de volumen histórico no va sola, va de otros parámetros. Por ejemplo, en el Acumen, que se utiliza en Sanitas, eh, como el índice de la estancia arterial, como el DPDT, y adicionalmente con los índices cardíacos que nos permite en global y en conjunto con análisis de perfusión. Usualmente utilizamos gases arteriovenosos, taller hemodinámico. Recuerda que hay una cosa que es la hemodinamia, pero también el análisis de perfusión nos ayuda a tomar en quirófano nos ayuda a tomar decisiones rápidas. Esta es una cirugía que requiere muchos cambios y es importante que el paciente esté óptimo antes de iniciar la fase de HIPEC. Lo que no se haya hecho antes en el HIPEC lo vamos a pagar caro. Recuerda que si estos pacientes todos van a tener algunos cambios de ácido base una vez entran al HIPEC relacionado al HIPEC per se. Inclusive se podría ir relacionado a la quimioterapia, inclusive llegaría a pensar en un estado de distoxia celular. Entonces, tenemos una primera fase, que es del choque, ¿sí? Y de toda la parte de la reducción, y hay una segunda fase que es relacionada a los cambios de la quimioterapia. En este contexto, los electrolitos son importantes. Por ejemplo, el cisplatino puede dar hipocalemia, hipomagnesemia, riesgo de puntas torcidas. Entonces, tenemos que hacer cambios y manejos. Adicionalmente, el manejo de la hiperglicemia en el HIPEC también para notar relacionado al agente dializable, como el dialial en el cisplatino, que son un agente de diálisis que viene en diferentes concentraciones, lo cual va a aportar un aporte adicional de dextrosa que hay que tenerlo presente y podemos llegar a tener que hacer intervenciones activas de la hiperglicemia. Y las grandes tendencias, también es de recordar que la mayoría de estos pacientes son pacientes que tienen unas condiciones preoperatorias más estrictas para determinar que el paciente puede ser llevado a este tipo de cirugía. Pacientes la mayor parte de veces es una condición paliativa y con frecuencia en exploración preoperatoria hacemos una evaluación cardiovascular completa, incluyendo dado que estos pacientes tienen quimioterapia con ecocardiograma en el paciente que es en el contexto contextualizado. Algunos tendrán prueba de esfuerzo, algunos tendrán pruebas respiratorias. Y la idea es llevar las mejores condiciones y con un parámetro hemodinámico controlado para esta cirugía y que sea reproducible. Esa es una razón por las cuales los catéteres de arteria pulmonar tal vez no. Sin embargo, en algún paciente que de altos recambios que pueda perder digamos que podamos perder esa objetividad porque el paciente está muy soportado, porque uno puede variar y por ejemplo parámetros como el volumen view puede ser una alternativa. Pero en principio no se ha encontrado que los catéteres de arteria pulmonar sean superiores a el índice de volumen sistólico y creo que también mostró María Camila en las diapositivas, en los cuales si bien no cruzó digamos estadísticamente no alcanzó a cruzar la diferencia, no alcanzó a usarla, sí se veía una tendencia hacia que los parámetros de monitoría del mínimamente del gasto pueden generar mejores desenlaces y específicamente un desenlace importantísimo en este tipo de cirugía que es la falla renal. Es uno de los marcadores centinela en HIPEC. Entonces, no podemos ni quedarnos muy cortos ni quedarnos demasiado sobrecargados porque la sobrecarga también per se induce falla renal, ¿no? Por congestión venosa. No solamente ilio y desenlaces adversos, pues, peritoneales con mayor riesgo de disencia de suturas. Muchas gracias. Qué pena, Doc. Una última pregunta. ¿Cómo se le comporta el cisatracurio en este tipo de pacientes? Me imagino que van con infusiones continuas de bloqueante neuromuscular. Y lo digo Yo pues por los cambios de temperatura y pues que uno de los en lo factores para personal, contracción del Juan, mismo. Dígame. en lo personal, Rocuronio y su Gamadex me acaba el problema. Usualmente la idea es que en este tipo de pacientes yo necesito quitar todas las variables, muy importante el postquirúrgico inmediato y y se hacen enfoques rígidos de rehabilitación, tanto respiratoria como favorecer el inicio temprano de alimentación. Se les deja una sonda nasoyunal, pues la idea es que ojalá en 6-12 horas ya tengan líquidos en la medida, inicien con algo claro, en las primeras 24 horas tienen que estar con vía oral idealmente,
cosas que buscamos el catéter para disminuir cualquier probabilidad, disminuir las posibilidades de opioides. Se deja rescate opioide, pero en principio se trata de disminuir el riesgo y eh, cualquier ítem que pueda favorecer en principio el hilio. Obviamente, algunos van a ser por el tipo quirúrgico que esto es. Esto te lo digo porque, y la parte respiratoria también es muy importante. Entonces, en lo personal, tratamos de ser, estos pacientes van todos con monitoría de relajación neuromuscular. Sin embargo, también requieren una monitoría, digamos, un bloqueo profundo, gran parte de los casos, porque es que es una cirugía en la cual manipulan bastante y con frecuencia están en áreas esenciales y el paciente no se puede mover. Entonces, lo que hemos hecho últimamente es favorecer, mantener un paciente en un TOF 1-4 profundo y incluyendo al final de la cirugía, porque como tú dices, ya cuando no tenemos técnica cerrada hay una restricción y la parte neuromuscular nos favorece disminuir mejorar esa compliance, ¿no? Y ya hacia el final, si se requiere, ante cualquier duda, colocamos su Gamadex porque si se requiere. En el contrario, pues los pacientes que no se revierte porque este paciente no puede tener, digamos, relajación neuromuscular en el postquirúrgico, ¿sí? Porque eso nos llevaría a un desastre. Recordar que el paciente ya acaba de hacer esa cirugía, es muy importante la analgesia, muy importante verificar que el paciente nuevamente no va a tener una parálisis neuromuscular postoperatoria residual y para iniciar, digamos, la terapia y se debe continuar el manejo a las siguientes 48 horas. Tomamos una creatinina durante para tener como un parámetro, no solamente la hora, sino un parámetro con una creatinina a las 6 horas post. Y se debe siguiendo la monitoría. Recuerden que los pacientes pueden tener trombocitopenia hasta las siguientes 48 horas. Entonces hay que hacerle monitoría de coagulación y también hacen cambios hidroelectrolíticos con mayor frecuencia hipocalemia. Entonces también hay que hacerle, digamos, manejo activo. Gracias. Entonces no coloco cisatracurio, sino que me doy corrocuronio, parálisis, monitoría de relajación y en cualquier cosa tener su Gamadex listo. Obviamente uno va manejando, no todos los pacientes lo requieren, pero sí claramente tener TOF por encima del 90% y revertir adecuadamente el paciente. No, entonces se